Hoy hablamos de dos vehículos italianos que quizá no tuvieron el éxito que merecían, sin empezar por el carro de Leonardo da Vinci. No la empresa con sede en la Plaza Montegrappa. Hay muchos ejemplos en la historia de tecnologías e invenciones que llegan o se conciben en un momento equivocado, descartadas. A veces porque están demasiado verdes, a veces porque nacen en un momento de la historia en el que no se comprende completamente su potencial. O no se tienen los medios para desarrollarlos en 2026. Leonardo, esta vez, la empresa, uno de los principales actores en el panorama de la defensa italiana y no solo, ha dado a conocer que desarrollará un sistema para la defensa aérea, que unirá las excelentes capacidades de los cañones ya presentes en muchos barcos de la Marina Militar, así como de varias flotas de otros países, creando diferentes soluciones terrestres, fijas y móviles. El X-Trix, este concepto, como muchos analistas y entusiastas ya han señalado, retoma. Dos vehículos italianos que, como se dijo al inicio del video, quizás llegaron antes de tiempo o simplemente no fueron comprendidos del todo. En el episodio de hoy, por lo tanto, hablamos del Draco y del automático. Demos un paso atrás, estamos en la segunda mitad de los años 70. El consorcio Fiat y Oto Melara desarrollan el tanque OF 40 que entra en producción en números limitados a principios de los años 80. Al mismo tiempo se desarrolla el Palmaria, un vehículo autopropulsado de artillería que condivide los antiaéreo del tanque y buena parte de los componentes. El Palmaria entra en producción en 1982 y tiene un éxito de exportación mayor que el OF 40, terminando también entre las filas del ejército libio, con un pedido de alrededor de 200 unidades. En 1983, Oto Melara decidió tomar ese proyecto y continuarlo, desarrollando un vehículo antiaéreo autopropulsado, utilizando como chasis el del Palmaria, financiándolo de manera privada. La idea principal era montar en el chasis un cañón naval, 8 Bretta de 76-62 súper rápido. En esa época todavía estaba en fase de desarrollo, en una época en la que los drones y los ataques en enjambre no eran una amenaza a considerar. Era la combinación entre sistemas de rastreo de altísimo nivel y la flexibilidad y potencia de fuego del cañón de 76 milímetros. Esto hacía que el Automatic siguiera siendo una amenaza para cualquier aeronave que se acercara, convirtiéndolo en un excelente sistema de defensa antiaérea de corto y medio alcance para unidades en movimiento en áreas donde la supremacía aérea aliada aún no se había alcanzado. Ojo, vehículos similares ya existían desde hacía varios años, con calibres y sistemas diferentes. Basta pensar en el Gepard alemán o en el Ashilka soviético. Precisamente la presencia de sistemas de defensa como el vehículo autopropulsado soviético dio origen al conocido A-10, una aeronave que debía acercarse a baja altitud hacia columnas enemigas, eliminar los sistemas de defensa aérea con sus propios misiles y destruir o inutilizar el resto de los vehículos enemigos. Con su propio cañón, muy famoso, de 30 milímetros Gauss volviendo a tierra, el automático contaba con dos aparatos de radar fabricados por Galileo Avionica. El radar de adquisición de objetivos, el SMA-VPS A05, tenía un alcance máximo de 20 km a 360 grados para cualquier tipo de objetivo volador, entre 36 y 3.600 km. Ya fuera un MiG o una paloma particularmente vivaz, el radar podía detectar hasta 24 objetivos simultáneamente. Ambos radares estaban conectados a un sistema de control de fuego antiaéreo desarrollado para las torretas navales. Las pruebas demostraron que era capaz de abrir fuego en cualquier condición meteorológica, incluso cuando el vehículo se movía a baja velocidad sobre terrenos accidentados o cuando el enemigo utilizaba contramedidas electrónicas a tal efecto como contramedidas y medidas, misiles antirradiación. Los radares del automático fueron desarrollados para operar a baja potencia, reduciendo considerablemente el riesgo de ser detectados. Gracias a la balística del cañón y de las municiones especialmente desarrolladas contra blancos aéreos, el cañón Oto Breda 7662 súper rápido tenía un alcance máximo de 10 kilómetros y uno práctico de 7 a 8 kilómetros. Atención, en esa época la mayoría de los sistemas aire-tierra lanzados desde aviones y helicópteros era inferior a esto. Lo que significa que, en condiciones óptimas, el Automatic podía atacar a los aviones enemigos antes de que pudieran lanzar sus misiles y alejarse. En resumen, anticipando antes de curar todo, escrito por Arturo Giusti, quien se encargó del análisis técnico de hoy.
En caso de necesidad, el Automatic también podía atacar objetivos terrestres con municiones dedicadas, incluyendo vehículos blindados, gracias al uso de proyectiles perforantes subcalibrados. Estas municiones, con una velocidad de salida de 1580 metros por segundo, podían penetrar hasta 300 milímetros de acero homogéneo colocado en vertical a una distancia de 500 metros. Las municiones explosivas, en cambio, con una velocidad de salida de 915 metros por segundo, tenían un alcance máximo de 16 kilómetros y uno práctico de 8. Para maximizar al máximo las características universales del automático, los técnicos de Otomelara también instalaron un sistema de control de fuego. El disparo contra objetivos terrestres, el arma, con una cadencia de 120 disparos por minuto, podía disparar en modo tiro a tiro o automático. Con un sistema de recarga basado en 2 tambores de 12 disparos cada uno, permitía una ráfaga de 6 segundos al arma. Después de agotar el primer tambor, el cañón sería alimentado por el segundo, mientras que el primero estaba en recarga manual. En total, había 24 disparos en los tambores, 45 disparos en la parte trasera de la torreta y 30 disparos de reserva en el casco. Debajo del cañón se encontraba un sistema de eyección rápida de los casquillos que eran expulsados fuera del vehículo para evitar un exceso de estorbos en el interior. Pasando al motor, seguía siendo el mismo que el del Palmaria, un MTU alemán de 10 cilindros, diésel que entregaba 830 caballos de fuerza, lo que garantizaba una velocidad máxima de 65 km por hora, al mastodóntico automático de 46 toneladas y una autonomía de 500 kilómetros gracias a una reserva de 1000 litros de combustible. En cuanto a la protección, la torreta estaba equipada con un sistema de filtrado NBC contra amenazas nucleares, bacteriológicas y químicas. Contaba con 8 lanzadores de humo y la protección balística garantizaba la resistencia a proyectiles perforantes de 20 milímetros disparados a 100 metros de distancia. La torreta del automático, además de estar montada en vehículos blindados, podía ser instalada en posición fija, para la defensa de centros de mando, puertos, depósitos o en fortificaciones para la defensa costera. En resumen, todo lo que necesitaríamos en este momento, viendo los diferentes escenarios en Medio Oriente o durante la guerra en Ucrania. Presentado oficialmente en el campo de tiro de Monte Romano en 1987, el primer prototipo del Automatic despertó el interés de la defensa italiana, que solicitó un prototipo sobre chasis Leopard 1A2 producido bajo licencia por Otomelara, introducido a partir de 1991. Pero ya saben, con la caída de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría, los fondos para el ejército fueron reducidos. Y se buscaron soluciones más económicas en comparación con el Automatic, que en ese entonces tenía un costo estimado de aproximadamente 6.000 millones de liras por vehículo, aunque se trataba de un buen vehículo con prestaciones interesantes. El Automatic fue descartado en favor del Sedan 25, un vehículo antiaéreo autopropulsado de características mediocres sobre chasis M106. Y es aquí, amigos míos, donde termina la historia de este vehículo que pudo haber tenido algo que decir en una guerra como la que se libra hoy en día, especialmente con los proyectiles disponibles hoy en día, como los Dart. Sin embargo, la historia no termina aquí. Como decíamos, la historia continúa, de hecho, gracias a la experiencia adquirida con el Automatic. Otomelara continuó mejorando sus torretas navales de 76 milímetros y siguió desarrollando en los años 2000 una nueva torreta terrestre, llamado Draco. Mirando al Draco, se trata de un módulo más compacto y ligero que el sistema Automatic. Esta torreta, equipada también con una ametralladora coaxial de 7.62 milímetros o 12.7 milímetros, puede ser utilizada para 4 roles diferentes: antiaérea, SIRAM, útil contra cohetes, disparos de mortero y algunos misiles, pero en caso necesario también útil contra objetivos de superficie. También son protagonistas las municiones radioguiadas DART y el sistema de control de fuego Dardo-F, que incorporaba el nuevo radar NA-25X. De hecho, el cañón también podía enganchar y eliminar misiles aire-tierra, municiones merodeadoras y drones marinos. Gracias a su ligereza, la nueva torreta Draco podía ser montada en Scafetti, Profidi, blindados, camiones 8x8 o vehículos blindados, así como torreta estática para la defensa de objetivos sensibles, que es exactamente la propuesta que veremos en los próximos años presentada por Leonardo para el sistema X-Trix. En 2013 una torreta Draco fue instalada sobre el chasis del blindado cazacarros B1 Centauro 8x8. El cargador automático, como en el Automatic, estaba basado en el sistema de recarga de tambor, pero debido al espacio interno limitado, se usó solo un tambor.
de 12 disparos, más 24 de reserva en la torreta. Nuevas tecnologías y sistemas mejorados permitieron que la torreta Draco pudiera enfrentar misiles y otras amenazas. En llegada dentro de 8 km aviones y enemigos dentro de 15 km objetivos navales y terrestres. Hasta 20 km con municiones estándar y hasta 40 km con municiones guiadas. Vulcano 76. Algo muy interesante es la protección estándar, que se mantuvo igual que la del automático, pero que vio la posibilidad de ser incrementada para resistir proyectiles de 30 milímetros, pero sobre todo, el único prototipo de vehículo autopropulsado sobre chasis B1 Centauro también montaba un simulacro del sistema de protección activa. Scudo, un desarrollo que nunca se concretó, de un APS italiano. Pero también aquí, lamentablemente, el proyecto no tuvo una línea de producción final, cerrando el círculo de esta historia que les estoy contando con una sonrisa, pero recordemos siempre que estamos hablando de sistemas. En mi humilde opinión, habrían sido excelentes soluciones en cuanto a las amenazas actuales en Medio Oriente y en general en los conflictos actuales, donde vemos varios despliegues de drones, como por ejemplo los Shahed 136 que están literalmente saturando las defensas. Desde el punto de vista de la cadena logística, estos vehículos probablemente habrían sido perfectos. En cuanto a Italia, que es productora de cañones 8 Mylar de 76 milímetros, de los cuales hablaremos muy seguido y de los que hablaremos en un episodio especial. Si queremos encontrar un defecto, sin embargo, fue el alto costo de producción en 2 periodos de profunda crisis, lo que, de hecho, sentenció a estos vehículos. Sin embargo, después del anuncio del programa X-Trix de Leonardo, no podíamos dejar de dedicar un episodio a estas dos plataformas, que son, en muchos aspectos, una continuación espiritual del programa.